Bienvenidos a la Revolución de las Conciencias, el programa que da cuenta de las actividades del Instituto Nacional de Formación Política de Morena, de las actividades de nuestro partido Movimiento y, por supuesto, de los hechos que están ocurriendo en la coyuntura nacional e internacional. Antes de comenzar, les invitamos que sigan las redes sociales tanto del Instituto Nacional de Formación Política de Morena como las de la 4TV. Es importantísimo para tumbar el algoritmo que hace que tengamos los cercos mediáticos y no podamos poner en mano y en voz y en oídos los contenidos formativos e informativos de nuestro movimiento. Y pues el día de hoy vamos a comenzar ya de una vez porque tenemos un invitado muy especial, sobre todo porque vamos a hablar de 3 temas fundamentales en esta coyuntura, que tiene que ver con el Consejo Consultivo Nacional que se conformó la semana pasada de nuestro partido, hizo de la comisión evaluadora y sobre todo de este nuevo embate de la derecha mexicana que pues está impulsando la forma en que la generación Z esté conformando una nueva base social para los fines de esta derecha. Y en ese sentido, pues tenemos aquí a nuestro compañero Armando Bartra. ¿Cómo estás, Armando? Muy bien, muy bien. Lamentando no formar parte de la generación Z, pero aún así muy bien. Aquí acumulando juventud todos, ¿no? Sin duda. Bueno, pues vamos a comenzar, Armando, sobre todo porque fíjate que me gustaría comenzar con el Consejo Consultivo Nacional que se conformó la semana pasada, en donde hay muchas figuras, muchos intelectuales, compañeras y compañeros que conforman un crisol de diferentes disciplinas y que han tenido participación desde las izquierdas, desde el movimiento de transformación, en una perspectiva también de pensamiento. ¿Cuál es el objetivo de tener un Consejo Consultivo Nacional en la vida partidaria, en la vida cotidiana del partido? Sí, un poquito de historia. Hubo un consejo consultivo, tuvimos en Morena un consejo consultivo que funcionó durante un tiempo, no demasiado intensamente, y finalmente se agotó. Ahora se planteó antes del Congreso del Consejo, antes del último Congreso Extraordinario del Consejo Nacional, el tema de que había que recuperar el espacio y la función de un consejo consultivo, y en la reunión se aprobó. Se aprobaron 4 cosas. Una es el tema de la formación, de la integración de los comités en todas las secciones, 71,000 secciones, o sea, es una cosa enorme, es una gran tarea, y en eso está. La otra decisión importante es la de fijar claramente e instruir una política municipal, una línea de trabajo municipal propia del progresismo de Morena, de modo tal que los municipios se distingan realmente por los que nosotros gobernamos, se distingan realmente por su proyecto. La otra es precisamente la comisión evaluadora de aquellas candidaturas de personajes que tienen una trayectoria política que no se identifica con la de Morena y quieren ingresar al partido, evaluar si este ingreso al partido es posible o no es posible, no solo por consideraciones éticas, sino por consideraciones de principios y políticas. Y esto es la función de esta comisión evaluadora de candidaturas. Y finalmente el tema con el que vamos a empezar, que es de volver a integrar, de volver a conformar el Consejo Consultivo. Y efectivamente, hace unos días nos reunimos por primera vez los miembros de este Consejo Consultivo, 70 y tantas personas, si no estoy equivocado en el número, y se discutió un poquito ahí, precisamente porque no está preestablecido, precocinado. Había un documento que el partido nos presenta como el sentido de nuestra función, pero ahí se discutió realmente qué es lo que tenemos que hacer. La idea es que haya un espacio de debate dentro del morenismo, dentro de la Cuarta Transformación, vinculado sin duda al partido y por ende vinculado de algún modo al Estado, pero que tenga una función de debate más flexible, más amplia, más diversa y también, diríamos, más heterodoxa en el sentido de no tener que sujetarse de inicio y por principio a ciertos lineamientos previamente establecidos por el partido, por el gobierno.
Esto no quiere decir que se va a apartar de la política de la 4T, que va a dejar de ser progresista o que va a derivar hacia la derecha, ni mucho menos, pero sí que hay temas que no son en este momento temas vitales para el Estado mexicano, pero que sin embargo la sociedad tiene que debatir, temas que no son prioritarios para el partido, pero que sin embargo la sociedad debe debatir, y posturas que en este momento no tiene por qué estar tomando el gobierno, porque el gobierno está pensando en que gobierna para todos y en una coyuntura internacional complicada, pero que la sociedad tiene que estar debatiendo. Hay múltiples temas de esta naturaleza y yo pienso, aunque esto no necesariamente es la idea compartida por todos los compañeros que están en el Consejo, que hay algunos temas que hay que empezar a preparar. Esta idea de que cuando tú lanzas una batalla, cualquiera que sea, una batalla de reformas, una batalla de la cuarta transformación, tú dices, vamos a trabajar para meter en la Constitución de nuevo la soberanía energética, porque nos han quitado la soberanía y vamos a hacer empresas de Estado, las que hasta ahora han sido empresas que tienen que competir y vamos a volver la Comisión Federal de Electricidad y Pemex, etcétera. Debieran haber hecho un trabajo previo, no desde las mañaneras de López Obrador o ahora de Claudia, sino un trabajo previo en la sociedad de por qué cuando nos quitaron esta soberanía sacrificamos las posibilidades de desarrollo y sacrificamos la seguridad energética del país. Y esto tiene que debatirse, que la ciudadanía lo entienda previamente. Y luego lanzas la campaña. Y cuando lanzas la campaña se fortalece esta idea. Y no estamos trabajando así, no estamos haciendo, digamos, consignas y temas de preparación, sino que le entramos al tema cuando ya está encima. Un caso muy claro es el caso de la reforma del Poder Judicial. La reforma del Poder Judicial es fundamental, es uno de los 3 pilares de la modalidad de la democracia occidental que tenemos, que es la que viene del liberalismo, el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y este pilar es un pilar particularmente confrontado con el progresismo, gerontocrático, vinculado a los intereses oligárquicos, corrupto, patriarcal, bueno, todas las posibles, patriarcal quizás no tanto, pero quizás todos los males posibles, y había que transformarlo. Ok. Se lanza una campaña para modificarlo a nivel de los magistrados, de los jueces, de los ministros, es decir, de arriba. Y sí, lo impulsamos, lo convencemos a la gente, se gana el plan C, tenemos mayoría calificada y empezamos a hacer la reforma. Pero la ciudadanía, yo creo, no estaba tan convencida de que esto fuera fundamental como a nosotros nos parece. ¿Por qué? Porque la relación de la ciudadanía con el Poder Judicial empieza con los policías, sigue con los ministerios públicos, luego eventualmente con los fiscales, y si le va mal, con las cárceles. Los policías, las cárceles, los fiscales, los ministerios públicos son el Poder Judicial de contacto con la gente. Y si tú le dices que eso está mal, te dice, claro que está mal, pregúntame y te voy a explicar por qué está mal. ¿Es corrupto? Claro que es corrupto. Los ricos, sí, sin duda, los ricos. Hay que cambiarlo. Claro que hay que cambiarlo. Tendremos que hacerlo en algún momento. Yo pensaría, hay que hacer el diagnóstico previamente, hay que preguntarle a la ciudadanía si hay que cambiar la mitad de abajo del Poder Judicial, hay que preguntarle qué es lo que le duele de ese Poder Judicial, hay que elaborar estrategias y lanzar en un momento dado, cuando sea oportuno, que ya modificamos la parte de arriba y ahora que sigue la parte de abajo. Es un ejemplo. Pero no es el tema de que cuando al día que se le ocurra a Claudia, presidenta de la República, ahora sigue la otra mitad del Poder Judicial, se lanza la campaña. Yo creo que es evidente que hay que cambiar la totalidad del Poder Judicial y que esta segunda mitad no ha sido tocada. Bueno, empecemos a preparar eso. Puede haber una comisión de abogados, de jurisconsultos, de gente que tenga experiencia en esto, que empiece a trabajar el tema, a hacer consultas a la ciudadanía, calentar motores, y en un momento dado la presidencia de la República puede decir, es el momento, vámonos sobre la otra mitad del Poder Judicial y vamos a pagar el costo. Pongo un ejemplo concreto, porque si no son abstracciones. Hay muchas cosas más. La política económica es una política que hay que discutir en coyuntura, con tus aliados en la economía del país, con tus relaciones internacionales, pero que tú puedes reflexionar sobre ella en una visión más estratégica. ¿México se puede desenganchar de un día para otro de Estados Unidos? No, tenemos un ensamble construido desde muchos años porque somos colindantes y eso es una ventaja comparativa que no puedes soslayar, y porque los neoliberales construyeron el enganche. ¿Necesitamos desengancharnos de alguna manera? Sí. Le podemos decir a Claudia Sheinbaum ahorita, desengánchate, es absurdo, las economías no se comportan así.
Hoy lo que tiene que hacer Claudia es tratar de mejorar la relación que ya tenemos con el socio comercial. Pero podemos empezar a discutir el tema de cómo desvincularse un poco de este fatalismo histórico, geográfico, cómo hacerlo, cómo aprovechar nuestras ventajas comparativas. De otra manera, como nuestro nearshoring que ahora está de moda hacia el sur, porque también somos vecinos del sur, no solo del norte, ¿por qué no el nearshoring con el sur? El mercado interno, que si los BRICS, que si China, ok. No puedes poner a Claudia y al gobierno federal en este momento a discutir esto así, porque estás negociando, pero sí puedes poner, quizás tampoco al partido, pero sí puedes poner a un consejo consultivo a debatir ese tema. Pongo ejemplos concretos. Esas son cosas y otras muchas que el consejo puede discutir. Hay una serie de temas ya, más bien, una clasificación como de temas para que cada quien sepa dónde se acomoda. Me interesa el medio ambiente, bueno, me voy con este grupo. Me interesa el tema del partido, me voy con este otro grupo. Pero creo que cuando surjan problemas que hay que reflexionar, van a ser multidisciplinarios. No hemos empezado. Es apenas la inauguración del espacio de instalación. Ahí estamos. Pero como ves, a mí me apasiona la posibilidad de ayudar a que dentro de la cuarta transformación haya un debate mayor, un debate sobre temas estratégicos o coyunturales, pero un debate más amplio, y que este debate le ayude al partido a conducir la lucha como debe hacerlo y al Estado a gobernar como debe gobernar. Es una muy buena noticia y no debo decirlo, pero me parece que la composición es muy buena y uno puede decir, sí, pero faltan algunos. Pero faltan algunos del Consejo Consultivo. Podríamos ser un Consejo Consultivo de 100 o de 200, sería inútil. Esos que están ahorita tienen la tarea de convocar a los que les hagan falta cuando un tema requiera una especialidad que no tienen o un punto de vista que sabemos que existe, pero no está representado. Entonces, esto es el Consejo, el equipo básico del Consejo Consultivo, y participarán y convocaremos a todos aquellos que tengan algo que aportar. Esto me permite decir que el Consejo Consultivo tiene un crisol de experiencias y de saberes muy amplio, sobre todo porque hay historiadores, hay sociólogos, politólogos, economistas, artistas, filósofos, hay inclusive desde el empresariado también están representados en este consejo consultivo, hay compañeros que vienen acompañando el proceso de transformación desde nuestro partido Morena. Existe un amplio abanico de estos saberes y me llama la atención que dices que este consejo consultivo es flexible porque no se circunscribe solamente a las figuras que están ahí, sino que también puede echar mano de otros compañeros que precisamente no están inscritos en ese consejo consultivo como tal, por lo menos en esta instalación, pero que nos pueden ayudar cuando ya se lleven a cabo los trabajos y se intervenga directamente en los temas de la vida cotidiana del partido. Eso me parece fundamental con relación a esta parte de este Consejo Consultivo Nacional, que precisamente iremos viendo cómo se va desarrollando, cómo se van reuniendo, cuáles son los materiales que el Consejo Consultivo irá sacando y cómo se va articulando en la vida interna de este partido. ¿No es así, Armando? Claro, absolutamente. Una cuestión importante no es que el Consejo Consultivo dé opinión. El Consejo Consultivo tiene que investigar cosas, tiene que reflexionar, tiene que obtener información, tiene que evaluarla, tiene que pensar en alternativas y proponer documentos analíticos de los problemas que se le encarguen o que decida tomar. No dar opinión, no es, nos reunimos y nos dicen, ¿qué opinas de que se incorporen al partido personas que vienen de? Yo opino que no, yo opino que sí, se vota y el Consejo Consultivo recomienda. Eso no es la función del Consejo Consultivo. El Consejo Consultivo tiene mucho trabajo. Nos decía Pedro Miguel, que estaba ahí, pues que es la rifa del tigre, ¿no? O sea, ya teníamos chamba, ya tenemos más, porque el Consejo Consultivo tiene que hacer investigación, reflexión. Y lo otro es la participación de quienes no son miembros del Consejo Consultivo. No es solamente otros personajes con capacidad y expertise, diríamos, para usar un término ahora habitual, sino también la propia ciudadanía. Es decir, una de las cosas que tenemos que hacer como consejo, y se dijo en esa primera reunión, es consultas a la ciudadanía, poner a debate con la gente, Escúchate. con la opinión pública y escuchar las opiniones.
algo que puede hacer el partido, algo que puede hacer con más dificultades, pero sí lo hace el Estado. Y finalmente Claudia recorre el país y escucha, pero que la escucha del presidente, la presidenta de la República siempre va a ser limitada, es inevitable. El partido no lo está haciendo en grado suficiente, creo yo, pero una militancia de cerca de 10 millones ya te permite tener a la opinión pública dentro y no fuera incluso. Pero necesitamos hacer consultas con la opinión pública. Y eso es una cosa que sí puede hacer el Consejo. Cuesta trabajo porque hay un asunto logístico, necesitamos pedir apoyo para ello, pero si hay un tema que nos parece importante y queremos saber cuál es la sensibilidad de la sociedad, cuál es el estado de ánimo de la opinión pública, tener capacidad de hacerlo y de escuchar a la gente. Se hizo una consulta muy importante, muy prolongada y muy intensa, con cientos de miles de personas directamente, quizás millones también a través de vías indirectas, para el proyecto de país que se le presentó a Claudia cuando se fue candidata. Esto lo hizo el Consejo. Es, creo yo, la única consulta de este tipo que se ha hecho. Creo que hay que seguirlas haciendo y el Consejo Consultivo puede hacerlo. Esto quiere decir, se amplía el Consejo Consultivo no solo a aquellos que tienen capacidades que hay que poner al servicio de nuestras tareas de reflexión, sino también a la ciudadanía en su conjunto. Esto me permite pasar al siguiente tema, Armando, porque estamos hablando de un consejo consultivo que tiene actividades específicas y tú formas parte de este consejo consultivo, pero también formas parte de otras unidades del partido que tienen que ver con esta comisión evaluadora que está integrada por la presidenta, Luisa María Alcalde, por la secretaria general, por Epigmenio Ibarra, por ti y por algunos otros compañeros. El presidente del Consejo. El presidente del Consejo. Y precisamente a mí me parece fundamental esta comisión porque en todos los territorios hay una observación que tienen los compañeros en todos los territorios que tiene que ver con los perfiles que van encaminados a las elecciones, a estos perfiles que van encaminados a ser candidatos, candidatas, aspirantes a ser candidatos, candidatas en los diferentes territorios. ¿Cuál es la función de esta comisión evaluadora? ¿Cómo se va a articular con la comisión de elecciones? Y cómo vamos a estar viendo cómo van a emitir precisamente estos lineamientos o estos materiales que pues la militancia también está esperando de la comisión. Claro. Esta comisión, que es una comisión que evaluará las candidaturas de ingreso al partido de personajes que por su trayectoria política, personajes pues que tienen una imagen pública y que no han tenido un desempeño a lo largo de su vida política cercano al de la Cuarta Transformación o al de Morena, si pueden o no, o deben o no, y si conviene o no que ingresen al partido. Eso sería, digamos, la definición. La respuesta coyuntural es que de pronto hay muchas inconformidades dentro del partido y dentro de los simpatizantes del partido y simpatizantes de la Cuarta Transformación, de que estamos jalando cualquier tipo de bichos raros, cualquier tipo de personajes que con tal de fortalecer nuestra causa y con tal de fortalecer nuestras campañas electorales y tener más votos, distorsionan y empobrecen el espíritu del partido y el perfil que debe tener de principios. Entonces es algo así como una comisión de cadeneros, ¿no?, que le va a impedir el ingreso a los indeseables a nuestro antro. No es eso. Eso es una de las cosas que se pueden hacer, pero no es eso. Me parece absurdo decir que somos el Comité de Salud Pública, ¿no?, que estamos aquí para decir no, de fuera, y tú no, y tú sí, tú no entras. No, tú lo relacionas, porque esto lo relacionaría con la Comisión de Honor y Justicia, básicamente. Entonces sería la comisión que no permite que entren los chapulines indeseables y la otra, los que ya entraron, que los saque, ¿no? Esta es la preocupación de mucha gente. No es inválida, no es legítima, pero me parece que no es el centro del asunto. El asunto fundamental, me parece a mí, es que hacer política es un asunto de correlación de fuerzas. Depende del objetivo que tú persigas, las fuerzas que necesitas para alcanzarlo. Perseguir objetivos que no tienes fuerzas suficientes y decir que vas por ellos es condenarte al fracaso, y no es hacer política, es hacer política testimonial, y nos interesa hacer política testimonial, gobernamos el país. Entonces, tenemos que proponernos objetivos alcanzables a través de una correlación de fuerzas que hay que construir. La correlación de fuerzas no es dada.
¿Cómo construimos la correlación de fuerzas? Bueno, la ciudadanía a lo mejor no tiene claro un objetivo que nosotros creemos que es importante. Necesitamos hacer una difusión y un trabajo. Hay líderes de opinión a quienes hay que tratar de convencer de que la causa es justa y que ellos ayuden a crear conciencia de ello y crear una correlación de fuerzas favorables. Y hay grupos de interés ya creados, sindicatos, organizaciones patronales, corrientes culturales, etcétera, que también tienen posturas. Hay que ver quiénes de ellos pueden ser nuestros aliados en esa causa y quiénes no lo van a hacer, contra quiénes va a ser el combate, quiénes son neutrales y los puedes neutralizar. Es decir, es hacer política y es dentro de la política la concepción de correlación de fuerzas y dentro de esto la política de fortalecerte y de aliarte. Si hacemos esto desde esta comisión, en lo que nos toca, que son las candidaturas, estará bien. Si vemos las candidaturas como un problema simple de esta persona le pega a su mujer, esta persona mató al perro, esta persona está vinculada con el narco. Si está vinculada con el narco es automático, no necesitas una comisión. Si es una persona éticamente impresentable, no necesitas una comisión. Necesitas una comisión cuando es un personaje político cuya relevancia y cuya trayectoria son significativos y conocidos, y persigues un objetivo legítimo y necesitas esa fuerza. Y si la necesitas, entonces la pregunta es cómo allegarte esa fuerza, y la puedes hacer de muchas maneras. Puedes incorporar los liderazgos al partido, esta es una, y nosotros vamos a decir, está bien, o no. La otra es establecer una alianza, no necesitas incorporarse al partido. La otra es establecer una condición de acercamiento al partido sin ingreso, simpatizante del partido. Este compañero que tiene una trayectoria no muy presentable, no tan elegante como quisiéramos, está cambiando de opinión y quiere acercarse al partido. Está en calidad de simpatizante, le vamos a encargar tareas, lo vamos a tomar en cuenta y eventualmente va a ingresar, o de plano no va a ingresar. No, él tendrá que saber si le conviene y a nosotros también. Es decir, tomar decisiones sobre la base de las circunstancias políticas en las que se toman. No es un problema ético nada más, es un problema ético y un problema político. Si se entiende así, es una comisión útil que tiene que ver con la comisión de alianzas y que tiene que ver con la comisión de encuestas. Necesitamos ver, queremos ganar un estado que no hemos gobernado hasta este momento, encuesta, ¿cómo vamos? No, pues así estamos, hay que remontar, estamos por debajo, ¿cómo vamos a remontar? Vamos a captarte, pero tenemos ahí, hay fuerzas ahí. ¿Qué representa esta fuerza? Pues sí, es significativa, nos lleva votos, pero ¿qué compromiso significa con ellos? Pues si te metes a un personaje que es representativo de un grupo de empresarios y ingresa al partido o eventualmente lo candidateas, ¿qué va a significar? Que va a tener que cumplirle al gremio al que representa, ¿sí o no? Y si es así, ¿tú estás dispuesto o no estás dispuesto? Perdón, pero esa es la discusión política de todos los días. Y si no, bueno, pues no nos alcanzan las fuerzas y no vamos a llenar el partido de personajes que nos acarrean votos, pero que en el mediano plazo nos van a perjudicar. Entonces es una decisión, la vamos a perder porque de otra manera no la ganamos artificialmente y a la larga perdemos. Todo esto es algo que tendrá que hacer una comisión en la que habemos 2 civiles, por decirlo de alguna manera, Epigmenio y yo, y 3 que son la directiva del partido. Es decir, que son la presidenta, la secretaria y el presidente del consejo. Es decir, es una comisión política. Si tú piensas en la Comisión de Honor y Justicia, piensas en la Comisión de Elecciones, piensas en la Comisión de Encuestas, son compañeros. Aquí no, aquí tienes a la directiva del partido y a 2 civiles. Es decir, es una comisión política, claramente política, no instrumental para ver cuánta gente tenemos o cuánta gente no y qué opinan. La alianza es con estos y no con estos. No, es netamente política, son decisiones políticas. Si no, no estaría ahí la presidenta del partido, la secretaria del partido y el presidente del consejo. Para mayoritearnos, es ridículo. Las opiniones tienen que estar dadas por consenso, los 5. Y si alguien está en desacuerdo, calladito porque te convencimos. O sea, no se vale decir aquí yo salvo mi opinión y después si salen las cosas mal, yo ya lo dije, eso no se vale, va a ser consensos y consensos argumentados. Y van a estar ahí los responsables máximos del partido, de modo tal que no permites que 2 ciudadanos comunes y corrientes cometan barbaridades. Y al revés, no permitas que la directiva del partido, en términos pragmáticos, de que tiene una responsabilidad enorme de ganar elecciones, cometa errores. Ese es el equilibrio que yo veo, y es un equilibrio difícil, porque si decimos no, no entra,
los que creen que deberían entrar nos van a odiar. Y si decimos sí, este entra, y los que consideran que es un sapo inadmisible nos van a odiar. ¿Y a quiénes van a odiar? Sobre todo a Epigmenio y a mí, porque el resto pues, son los dirigentes del partido de los que se supone que hacen este tipo de cosas, ¿no? Porque para eso están. En cambio, los ciudadanos, que debieron ser la conciencia crítica de esta comisión, seremos los responsables de aquellas decisiones que no le gusten a alguien. Asumir esta responsabilidad creo que es la misión de quienes queremos ayudar. Y si nos pusieron ahí, que es la rifa, el tigre, pues nos pusieron ahí. ¿Es otra rifa? Es otra rifa. Nos han tocado varios tigres ya. No, a mí me gusta, claro, pero insisto en ello, no es el juicio ético. No vamos a ver tu currículum y decir, no, tú cuando eras chico hacías bullying con tus compañeritos y no tiene sentido, eso no es. Es otra cosa y es un término, es algo que luego la gente no fácilmente piensa, y es que hacer política es conseguir objetivos legítimos, que la gente te impulsa hacia ellos y construir las fuerzas necesarias para alcanzarlos. Y este es el arte de la política, yo diría el oficio de la política. Y esto significa tomar ese tipo de decisiones con consideraciones políticas, que es lo que estamos perdiendo o ganando. Tuvimos un voto que necesitábamos, un pinche voto que necesitábamos, uno nada más, y lo conseguimos de una persona que es impresentable. Pero esa persona se avino a darnos el voto. ¿Estuvo bien? Claro que estuvo bien. Si no, no tendríamos reforma judicial, entre otras. No tendríamos el resto del paquete de reformas. Y de ahí se desprende que va a ingresar. No tenía por qué ingresar, etc. Este tipo de reflexiones son los que hay que hacer. No es que me duele moralmente el que hayamos pedido el voto de esta persona. No, que no te duela moralmente. Estamos cambiando al país y esta es una decisión que fue correcta, ¿o no? Por ahí va. Y ya metí más debate, porque creo que esto no es, ya tenemos la comisión, esta es su función, y todo va a ir muy bien. Bueno, ya tenemos la decisión, ya tenemos la comisión, y vamos a tener que construir su tarea y su función sobre la marcha. Por ahí ya nos avisaron, los que somos parte de la comisión y que estábamos en la reunión del Consejo ahora, que ya por ahí hay algunos candidatos posibles para que reflexionáramos acerca de ellos, porque se acercan elecciones de medio camino y habrá que tomar este tipo de decisiones. O sea que va a empezar a haber trabajo. Hasta ahorita no hemos tenido nada que hacer. Fíjate, esto es importante porque lo que nos comentas es que hay una complejidad en lo que es las decisiones también que toma esta comisión, porque el chiste no es ser los cadeneros, como dices, sino hay una reflexión muy profunda en la cuestión política y en la cuestión ética y del proyecto político que está encaminado con la Cuarta Transformación, porque no solo es el hecho de decir un personaje no entra, como tú dices, no hizo bullying de chiquito a un niño más pequeño que él y entonces ya no entra. Eso es precisamente este oficio de la política el cual mencionas, y esto es fundamental, Armando, para entrar a este otro tema que me gustaría platicar contigo. Yo sé que la reflexión da para mucho, pero estamos en un momento coyuntural en donde en el mundo están ascendiendo las derechas y de alguna manera México va a contracorriente de estas derechas que están ascendiendo en diferentes partes del mundo y en América Latina. Lo hemos visto en las pasadas elecciones que reafirman el gobierno de Javier Milei, lo vimos en las elecciones de Bolivia, lo hemos visto en Europa, en Ecuador, por ejemplo, también está en El Salvador. Precisamente hay ese ascenso y, por supuesto, en Estados Unidos, con el imperio que es ya otra mirada de la derecha hacia el mundo. Y en ese sentido, Armando, ¿cómo es que nosotros como partido enfrentamos a estas derechas que, por ejemplo, aquí en México se están tratando de articular, tratando de construir una base social con la generación Z a través de mecanismos de redes sociales, de influencers, que están tratando de meter rabia, odio, descontento? ¿Tú cómo lo ves, Armando? Sí. Primero, tomar una parte de tu contextualización y compartirla, y otra no compartirla. De la conceptualización, la primera es que vivimos en un mundo que se está derechizando cada vez más. Si lo que teníamos era, por ejemplo, en términos de gobiernos de centro y centro-derecha, ahora tenemos gobiernos de derecha y ultraderecha en los países de Europa, básicamente en Europa. Tenemos casi toda Europa
con gobiernos de derecha o de extrema derecha o en alianza con la extrema derecha de los países nórdicos, que parecían ser la utopía dentro del capitalismo, sociedades democráticas, justicieras, etcétera. Hoy el avance de la ultraderecha ahí es extraordinario. Tenemos 4 países, creo que 4, con gobiernos de centro. Algunos dicen socialdemócratas, a ver hasta dónde, pero 4 apenas: España, que Dinamarca, creo que, bueno, Malta, nada. O sea, la derecha gobierna Europa. Ya no digamos Estados Unidos, ¿no? Trump no solo es la derecha, sino que Trump nos muestra que hay algo peor que el neoliberalismo, que es la disrupción de un orden que era asimétrico, que lo sigue siendo, de un orden que era salvaje, lo sigue siendo, en nombre de una política de gran potencia que mete desorden en lo que era un orden injusto, no para crear un orden mejor. Es decir, el post-neoliberalismo de derecha, fascista, etcétera, tipo Trump. Y también en Europa hay este tipo de cosas. Y que diría la India, que es el país más grande del mundo en términos demográficos, ya le ganó a China, gobernado por un partido que viene de un grupo fascista. Entonces tenemos una derecha apabullante en el mundo y esto está avanzando y avanzando y avanzando. Perdemos las elecciones, nos ganan en el Parlamento Europeo, nos ganan en todas partes, menos en América Latina. Y ahí viene la discrepancia. Mencionamos de América Latina los 4 países gobernados por la derecha de manera más o menos salvaje. Milei en Argentina, porque Argentina es el 4.º país en tamaño, 4.º país en tamaño. Creo que Colombia es un poco más grande. Brasil, México, Colombia, Argentina, el país hermano por múltiples razones. Tenemos, bueno, Milei es un espectáculo en sí mismo y muestra con potencia lo que es la derecha, la nueva derecha. Con estridencia. Sí. Tenemos a Ecuador, que nos gana una y otra vez la pinche derecha y no logramos reponernos, y ahora nos volvió a ganar Noboa, lo cual es dolorosísimo, y Noboa es un salvaje también. Tenemos a Bukele, que gana brutalmente en El Salvador y tiene un 1%, un 2% de la población salvadoreña en la cárcel y sigue construyendo cárceles. Ciertamente tenemos una derecha muy estentoria, muy escandalosa en América Latina y que luego de pronto gana en Ecuador y nos duele, y de pronto gana las intermedias en Argentina y nos duele, y de pronto tiene mucha aprobación en El Salvador y nos duele. Pero más o menos 2/3 partes de los hombres y mujeres de América Latina tienen gobiernos de izquierda. 2/3 partes. 2/3 partes. Estamos gobernando hoy como 450 millones de personas de izquierda, de 600, más o menos. Estoy inventando las cifras ahorita. 2/3 partes. Y si no hubiéramos perdido como perdimos, Argentina, Perú, por golpe de Estado, ¿qué más? Y Bolivia, estaríamos gobernando 3/4 partes. Es decir, estamos gobernando a la mayor parte de los ciudadanos de este subcontinente. La mayor parte de los latinoamericanos, hombres y mujeres, de los nuestraamericanos, porque habría que meter al Caribe, y ahí está Cuba, y buena parte de los países isleños que son progresistas. Pero si vemos a nuestra América, y en particular a la América Latina continental, lo que vemos es una izquierda impetuosa que ganó en la primera fase, en la primera oleada de gobiernos de izquierda, encabezada por Hugo Chávez, desde el triunfo de fines del siglo XX, en el 98, y luego toma poder en el 99, y en el siglo XXI se arranca. De ahí para el real llegamos a 10 países gobernados por la izquierda. Perdimos todos menos uno. Dijeron, ya se acabó, dijeron muchos. Les dijimos, eso no va, eso no opera, eso no progresa, están tontos. Pero pasaron 3 años, 4 años, gana López Obrador en el 18, y vamos otra vez, y después de López Obrador regresa Lula, y después regresa el kirchnerismo en Argentina, y después, y llegamos otra vez a 11, 11, en el mejor momento. Y ahorita perdimos 2 o 3. Y decimos, la derecha nos tiene avasallados, estamos contra las cuerdas, estamos aterrorizados porque la nueva derecha poderosísima nos está quitando a los jóvenes. Ni madres, la derecha está aterrorizada porque desde hace un cuarto de siglo no ve la suya. Están perdiendo el subcontinente. Lo perdieron ya, es un cuarto de siglo. La izquierda no ha perdido el subcontinente más que por un ratito corto de 2013, 14 a 18. En que sí, como dijiste, ya quedó Venezuela, ¿no? Venezuela diciendo, pues yo me alío con Nicaragua, porque es lo que me queda, y con Cuba, porque somos 3. Yo no soy muy pro
pero Ortega para nada, ¿no? Pero bueno, geopolíticamente somos tres, estaban completamente aislados, Cuba como siempre, Venezuela acosada, y de pronto se viene la avalancha, otra vez la izquierda, que no es la que nos gusta. Bueno, este es tu problema si no te gusta, pero los pueblos están eligiendo gente de izquierda. Cuando tienen que optar, votan por el candidato de la izquierda, que no es el de la mejor izquierda, chance. Hubieras preferido otro, quizá. Pero tenemos a la izquierda en México, en el norte, en los 3.200 kilómetros de frontera con un gobierno de izquierda. ¿Cuándo? O sea, si los gringos se desesperaron por Cuba y querían invadirla, cuando el socialismo cubano, pues hoy tienen no el socialismo, pero sí el progresismo mexicano a tiro de piedra, y la capacidad de convocatoria que tiene Claudia es infinitamente mayor a la que tiene Trump. Tiene que tragar camote, perdón por la expresión, porque sería muy trumpiana. El que traga camote es él, no ella. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos una fuerza que no tiene en nuestro país. Obviamente él tiene las armas, obviamente él tiene el poder económico. Y en el resto de América Latina igual. En Centroamérica tenemos 2 países de izquierda. En Centroamérica, en ese lugar de las dictaduras, tenemos el gobierno de izquierda, que le costó mucho trabajo llegar y ya se consolidó al parecer en Guatemala, y tenemos el gobierno de izquierda en Honduras. Hay una nueva elección y todo apunta a que van a continuar. O sea que Xiomara Castro tiene aprobación. Es la gobernadora, la presidenta de Guatemala, por cierto, esposa de que había sido presidente y fue defenestrado, fue con un golpe de Estado desplazado. Y de ahí para el Real, vámonos para abajo. Entonces, tenemos los 3 países más grandes. Tenemos Colombia, tenemos Brasil, tenemos México. Tenemos ahora en Colombia la CELAC. Petro está encabezando la CELAC. Antes lo encabezó Xiomara. En la CELAC están todos, también los de derecha. Pero una vez más, tienen que aguantar vara, porque somos mayoría en la CELAC. Y se joden. Y las resoluciones de la CELAC son favorables a la postura de la mayoría. Debieran ser de consenso. Pero se las arregla para que, aunque no haya consenso, porque siempre Milei va a votar en contra, siempre Noboa va a votar en contra, siempre Bukele va a votar en contra, logras de todos modos una mayoría suficiente, y sacaron muy buenos planteamientos en la penúltima, que fue la de Guatemala, la de Honduras, y ahora también los resolutivos que acabamos de ver en la reunión, de que fue en Colombia, ¿no? Entonces, Latinoamérica es la excepción. En el mundo está avanzando la derecha impetuosamente, y Latinoamérica es la excepción. En Latinoamérica no solo la izquierda avanza, sino que resiste y luego vuelve a avanzar. Ok. En este contexto, México, que es nuestro tema, México es la excepción de la excepción. O sea, si yo he dicho públicamente que el mejor lugar para vivir en este mundo de Chao es América Latina, si tuvieras que escoger algún lugar para vivir, escoge América Latina, porque en Europa te vas a encontrar con fascismo corriente, fascismo de la opinión pública. En Estados Unidos, y algo peor, elige América Latina. América Latina es el único lugar donde estamos construyendo una alternativa al neoliberalismo por la izquierda, con dificultades, con tropezones, con errores, pero es una alternativa al neoliberalismo por la izquierda y no por la derecha como Trump. Ok. Y México es la excepción de la excepción. Si tienes que ver un lugar donde te gustaría vivir, si quieres un lugar políticamente atractivo para ti y eres de izquierda, ven para México. México es la perla de la joya de la corona. No, o mejor pongamos lo alimentario y vas a hacer el de comer, la cereza del pastel. ¿Por qué? Pues porque en México tenemos un gobierno progresista, ahora sí ya, desde hace 7 años. Fuimos los que iniciamos la segunda oleada, después siguieron los otros gobiernos, y es el gobierno progresista de América Latina que está gobernando con mayor nivel de aprobación. O sea, en donde gobernamos somos mayoría, pero somos mayoría pequeña, una mayoría con poco margen, lo cual hace que las derechas tengan capacidad de frenarte, de obstaculizarte y de hacerte la vida difícil. México, la derecha está acorralada. México no tiene posibilidad de frenar las cosas. Con la mayoría calificada tienen que aguantar aquello que no hubieran querido aceptar por nada del mundo, cosa que no ocurre. En Brasil, el otro gran país, Lula le ganó por puntos porcentuales, menos de un punto porcentual, a Bolsonaro. O sea, Bolsonaro tenía y sigue teniendo, así dicen las encuestas,
casi la mitad de la opinión pública de Brasil. Brasil está dividido. Aquí tenemos un 70 y un 30, un 75-25. Allá tienen 40-60 en el mejor de los casos, a favor 60. Y entonces es difícil. Y tienes al legislativo en contra, y tienes una mayoría legislativa de la derecha, o de partiditos oportunistas que se van por la... Claro. Y esto igual lo podrías decir en Chile. A Chile, a Boric le ha ido mal, a pesar de todo puede seguir gobernando porque le echaron para atrás la opinión pública, una constitución muy avanzada que la echaron abajo, a pesar de que él había sido uno de los promotores de esta constitución y ahora era presidente, y se le echaron para atrás la constitución post-pinochetista y lograron parar una nueva constitución más pinochetista, pero es una situación muy difícil y tienes al legislativo en contra y una opinión pública que no está respaldándote masivamente. Me refiero a Chile. En Colombia estuvieron a punto de votar a Petro en el primer año, le estaba yendo muy mal, lo querían encausar, metieron a la cárcel a su hijo, etc. Petro tuvo que convocar y decir, oigan, si no se mueve el pueblo, si no tenemos al pueblo en las calles, no vamos a poder seguir gobernando. Los balconazos que él dijo, ¿no? Aprovechó el desfile del Día del Trabajo y dijo, oigan, pueblo o me votan. Y lo logró y está gobernando bien y pensamos que puede ganar, etc. Ahí la llevamos. Pero México es al que le va mejor. Tiene la primera reforma del Poder Judicial de América Latina, es decir, del progresismo, que está en curso. Se hizo una reforma ya en Bolivia, hay que reconocerlo, en los tiempos del gobierno de Evo, del gobierno del MAS. Se eligen una parte de los magistrados, no todos, y el modo de designarlos ha provocado mucho descontento porque creo que la cosa es más o menos así. La Cámara Legislativo propone los candidatos y se votan. Pero como los propone el legislativo, la mayoría del legislativo pueden poner pues, a aquellos que van a ser electos porque son los que van a ser votados. Aquí no sucede porque los que van a participar en la votación tienen que pasar uno de 3 filtros: el Poder Judicial, el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. Entonces, pues el Poder Judicial puede meter a aquellos que le parecen buenos candidatos, etcétera, etcétera. Es un muy buen diseño hasta ahorita, la parte de arriba. Ya hemos dicho que la parte de abajo falta. Y es el único país que lo está haciendo. ¿Por qué? Pues porque logramos una mayoría calificada. Ganamos la primera elección con 30 millones de votos y el 53% la de López Obrador. Y ganamos la segunda por 36 millones de votos y casi el 60%. Es decir, cada año que gobernó la izquierda en este país, cada año que gobernó López Obrador, le echamos 1 millón de votos más. Al segundo año ya teníamos otros más, y al tercero y al sexto ya teníamos 6 millones de votos más, y eran 36 millones y gana Claudia. Es sencillo. Lo que sucede en otros países, en Argentina, por ejemplo, o lo que sucede en Bolivia, por ejemplo, es que cada año que gobiernas vas perdiendo votos. La izquierda, quiero decir. Gobierna la izquierda y pierde votos año tras año porque no logra resolver o cumplir lo que prometió. No es que sean malos, no es que sean torpes, no es que sean tontos. Carajo, gobernar no son chiladas. Cualquier opinador puede decir es que lo está haciendo muy mal. Estar en los zapatos de un gobernante o una gobernante de estos países con altas dificultades es un reto enorme y no siempre han logrado resolverlo, y por lo tanto ha habido retroceso de la izquierda y avance de la derecha por nuestros errores. Nuestros, quiere decir, no hemos sabido resolver problemas creados en parte por nosotros mismos y en parte por el sistema. Otros sí lo han logrado. A mí me sorprende enormemente, perdón que haga balance muy rápido, pero hay que decirlo, Venezuela, que no se ha hablado mucho de Venezuela. En Venezuela ganó el oficialismo, ganó Maduro la elección, estoy convencido de que así fue, no por un margen muy grande. O sea, Venezuela sigue dividida, la derecha tiene la mitad, digamos, de la población, pero la izquierda, que tiene la población más organizada y más movilizada, tiene la posibilidad de seguir gobernando, y lo está haciendo. En condiciones en donde tienes un bloqueo total, en condiciones en que te robaron 3 refinerías y los ductos en Estados Unidos. Dijeron, vámonos. Que te robaron el oro que tenías guardado en Inglaterra, en la Gran Bretaña, que te declararon que te robaron los aviones, en la que tienes un portaaviones enfrente y un submarino atómico ahora, en la que han promovido intervenciones militares, han financiado a la derecha, han intentado meterle explosivos al presidente con los drones. En esas condiciones
la economía de Venezuela está creciendo al 8%. Ya quisiera otro país de América Latina estar creciendo al 8%. ¿Cómo chingados le hacen? No sé. Pero hay que entenderlo, hay que fijarse bien. Venezuela era el país monoexportador más claro del mundo. Venezuela era el petróleo y era una dependencia alimentaria, o sea, la comida bajaba de los barcos, igual que todo lo demás. Hoy son autosuficientes en alimentos y están pensando en ser una potencia agroexportadora y ya no solo minero-metalúrgica, porque también exportan de otros productos minerales. No sé cómo le hace, pero es algo de lo que hay que aprender. Y las peores circunstancias de un país latinoamericano progresista son las de Venezuela, por la presión interna y externa y por el hecho de que es el país más claramente primario exportador de la historia de América Latina y sin embargo hoy está logrando salir adelante y tiene la mitad de la población cuando menos que lo respalda. Así vamos, claroscuros, pero más claros que oscuros. Y México es mucho más claros que oscuros hasta este momento. Y en este contexto, una ofensiva de la derecha. Pobrecitos, ¿no? Digo, también ellos tienen derecho a hacer sus ofensivas y tratar de decir que nosotros somos la generación Z y tratar de hacer manifestaciones y marchas como las van a hacer. Pero hay que entender que están a la defensiva. Diría yo, para ubicar este tema, del que podemos hablar un poco más, para ver sus estrategias, es los que somos de izquierda desde hace mucho rato, o los que son de izquierda desde hace menos rato, porque no tienen tantos años en su haber como para ser de izquierda por décadas, como sería mi caso, que sí los tengo. Y estamos acostumbrados a que la derecha es la que tiene el poder. La derecha es la que tiene el poder económico, el capital, las transnacionales, las grandes empresas, la que tiene el poder político, la oligarquía, con el poder económico y el poder político, la que tiene las instituciones, la que controla el ejército, la que nos tiene zorrillados, la que nos tiene acosados, la que nos tiene encarcelados, si es que no violentados de manera más drástica, ¿no? Te mata, te asesina, te hiere, te encarcela. Y estamos acostumbrados a oponernos, a resistir y a confrontarnos con la derecha que gobierna. Ahora los que gobernamos somos nosotros. No es que acabamos de empezar a gobernar nosotros, es que llevamos 7 años de gobernar nosotros, 7 años de gobernar nosotros. Los jóvenes que son mis alumnos ahora, pues llegaron a enterarse de qué pasaba en el mundo y en el país cuando ya gobernábamos nosotros. O sea, son 7 años, ¿no? Andrés Manuel empezó como presidente. Gobernamos nosotros el Ejecutivo Federal, tenemos mayorías legislativas, gobernamos casi todos los estados y gobernamos como 800 municipios. Lo gobernamos todo. Ahora estamos, digamos, metiendo personajes imparciales, democráticos y justicieros en el Poder Judicial. ¿Qué más quieres? Mayorías legislativas calificadas. La derecha está en la oposición extrema, debilitada y ¿para qué combatir a la derecha? La derecha nos tiene que combatir a nosotros, pues es lo que hacen nosotros, combatirla cuando tenía el poder. Ahora nosotros tenemos el poder, ellos nos combaten a nosotros con las armas de combatir. Te denuncian, te acusan, te dicen, te confrontan, te inventan, te calumnian. Todo aquello a lo que se puede recurrir, movilizan al descontento, matan a un alcalde en Michoacán y esto es motivo para decir tiene que renunciar el gobernador, tiene que renunciar Claudia y todos están involucrados. Hacen lo que deben hacer a lo que son la oposición. Lo que no podemos hacer nosotros es hacer lo mismo que hacíamos cuando éramos oposición. Nosotros somos poder, somos el gobierno. Podemos verlos por encima del hombro, pobrecillas, mira, están haciendo su trabajo. Abusados, no se pasen de lanza porque tampoco lo vamos a permitir. Debemos de tener conciencia de que somos el poder. Y entonces creo que la tarea fundamental es tratar de identificar, cuáles son las palancas y los recursos de la derecha, que sí las tiene y que sí los usa, y por dónde están las debilidades, que son las que hacen que se fortalezca. No se fortalecen porque tengan legitimidad histórica, no se fortalecen porque tengan grandes proyectos maravillosos, porque tengan una oferta muy convincente, porque tengan cuadros extraordinarios. No tienen nada de eso. ¿Qué es lo que los fortalece? Nuestros errores o debilidades, las reales y las inventadas, o las inflables, ¿no? Pero sí cometemos errores y hay cosas que no hemos resuelto, ciertamente, y ahí van a estar sobre nosotros. Entonces creo que la tarea mayor sería identificar dentro de estas campañas de la derecha
aquello que podemos neutralizar, tratando de ser nosotros quienes corrijamos aquello que es utilizado para fastidiarnos y para tratar de frenar el proceso de la cuarta transformación. Esto es gobernar bien, dado que gobernamos, y que los espacios en los que tenemos el poder ejerzamos las cosas debidamente. Algunos dirán que todo el problema es que tenemos algunos personajes impresentables, ¿no? Es que todo el problema es que tenemos a un personaje impresentable en la Cámara de Diputados y otro impresentable en la Cámara de Senadores, y tal gobernador que es impresentable, y tal presidente municipal que es impresentable, y tal personaje del partido que es impresentable. Me cae de madre que eso pues importa. No importa mucho, lo que importa es lo que hagamos. Hemos tenido o no hemos tenido un comportamiento espectacularmente bueno en las cámaras de diputados, senadores, carajo. Hicimos una reforma constitucional sin reforma constitucional. Para poder hacer una reforma constitucional en Venezuela, hubo que convocar una asamblea constituyente. Para hacerla en Ecuador igual, para hacerla en Bolivia igual, una asamblea constituyente. López Obrador dijo, ni madre esta asamblea constituyente, nos va a llevar medio sexenio, yo quiero gobernar desde el principio, nos vamos con la constitución que tenemos, pero al final voy a hacer un paquete de cambios constitucionales. Si tenemos mayoría legislativa, entonces vamos a tener el Congreso como constituyente, porque no necesitas nombrar una asamblea, el propio Congreso es constituyente con mayoría calificada, y vámonos a una nueva constitución. ¿Quién lo hizo? Bueno, López Obrador, la cuarta que planteó la tarea, la mayoría calificada que logramos, todos la logramos, y quienes la operaron en la Cámara de Diputados. ¿Quiénes? Monreal y Adán, que son las bestias negras para muchos compañeros del partido. Perdón que lo diga así, ellos lo saben, ellos, me refiero a Adán y a Monreal, les pegan por todos lados. No dudo que haya razones para pegarles, no dudo que haya cosas que a uno no le gusta que hacen esos personajes, pero esos personajes han sido pilares de la reforma constitucional. Con ellos se ha hecho la reforma constitucional. Entonces seamos razonables a la hora de enjuiciar nuestras debilidades. Esas no son nuestras mayores debilidades. Las mayores debilidades son que no hemos podido contrarrestar de manera suficiente la violencia del narco y de la delincuencia. Esto es real. Y que no se nutre la derecha de esos reclamos, ¿no? Y tienen razón cuando lo reclaman, quiero decir que hay un problema no resuelto. Evidentemente lo están usando, les importa madre, son buitres, ya se ha dicho, son sopilotes, pero el hecho es que sí tenemos un problema que la ciudadanía siente, ¿no? Y cuando la ciudadanía escucha que se ha reducido el 34% la muerte, los asesinatos, pues, dice, pues sí, pero aquí siguen matando gente. La ciudadanía, no la derecha. Porque es cierto lo uno y es cierto lo otro, la percepción de la gente. Entonces, ¿cómo trabajamos eso? ¿Cómo trabajamos la percepción de la gente? Yo creo que el gobierno está haciendo todo lo posible, que el gobierno está rectificando una política de Andrés Manuel López Obrador que resultó claramente insuficiente. La política de Andrés Manuel López Obrador de combatir las causas y de construir la paz no contempló la dimensión de combatir con la ley y con las formas adecuadas al narcotráfico. Ahora se está combatiendo en mayor medida, no con una guerra contra el narcotráfico. Y esto como se hizo en el periodo de Felipe Calderón. Claro, eso está provocando que hoy estás desmantelando su infraestructura, estás desbaratando sus cocinas donde se producen los narcóticos, estás causándoles daños enormes porque les estás interceptando sus precursores, estás acabando con su infraestructura. Y vienen las respuestas también de estos grupos, ¿no? Porque al hacer acciones, pues vienen estas respuestas. Pero claro, eso no sabíamos. Eso no sabíamos. Pero lo que quiero decir es, estamos entrándole de otra manera. Además de combatir las causas, además de decir, los jóvenes tienen que tener opciones, tiene que haber un programa de jóvenes construyendo el futuro, porque si con eso le ganas 3 jóvenes que se hubieran ido a Estados Unidos o a ver a dónde, a la ciudad, o que se hubieran metido en el narco y ahora están haciendo algo productivo, perfecto. Tienes programas para el campo que están dándole vida al campo. Estás tratando de reducir los factores que hacen que la gente en la desesperación se vincule al narco. Estás debilitando en eso al narco, enfriándole el agua, para usar una vieja metáfora. El narco se mueve como pez en el agua cuando el agua está tibia porque la gente está descontenta y no tiene opciones. Estamos haciendo eso y lo estamos combatiendo. Esto yo creo que es correcto. Yo creo que eso es lo que está haciendo este gobierno, no solo para taparle la boca a Trump y que no lo esté chingando y que no hacemos nada, también sirve para eso, pero le dice a la ciudadanía, no, miren,
son abrazos y no balazos, pero también si pescamos a un narco lo metemos al bote, pero también si encontramos una cocina la desmantelamos, pero también si encontramos armamentos se los quitamos. O sea, estamos combatiéndolos, pues son delincuentes, no estamos haciendo una guerra contra ellos. Todo esto creo que es lo que debemos hacer. Y si seguimos haciendo esto así, razonablemente así, pues de pronto van a matar a una persona muy visible, es terrible que así suceda, y se va a ir sobre ti. Y vas a descubrir un lugar donde hay zapatos, tenis, mochilas, y ropa amontonada en una esquina y vas a decir Auschwitz. Sí, que son estas campañas. Sí, qué bueno que pones en es perspectiva una maldita todo invención. De esas campañas eran invenciones. Eso no era un campo de entrenamiento, lo cual es muy grave que haya campos de entrenamiento. Pero creo que habían matado a 2 o 3 personas, no habían matado a cientos y los habían cremado. Lo inventas, entonces tienes que desmentirlo, lo van a seguir inventando. Y bueno, el hecho de que haya un campo de entrenamiento del narco ya es suficientemente grave. Ahora, porque le inventen que son cámaras de gases o, bueno, hornos para incinerarlos, peor. Yo creo que lo estamos haciendo bien y hay que ver por dónde van las ofensivas. Sí me inquieta, veremos qué capacidad de convocatoria y de movilización, porque el tema es meterle dinero para mover a la gente. Ahora en la marcha de la generación Z presunta, seguramente va a haber violencia, porque esa es su apuesta, pero sí me inquieta no que la derecha convoque a los jóvenes, sino que nosotros no tengamos suficiente capacidad para reflexionar con los jóvenes cuál es la parte de la cuarta transformación que les toca a ellos, qué es lo que quieren de la cuarta transformación, qué es lo que no les gusta y cómo ellos van a participar. Creo que esto es una tarea que sí nos falta. Yo creo que el tema de los jóvenes es un tema muy fuerte, no resuelto. Dijo Claudia, llegamos todas. Es decir, el tema de la mujer está teniendo mucha fuerza, no solo simbólica, Claudia, no solo la manera en que ella lo ha manejado en su toma de posición con las mujeres indígenas. El tema de las mujeres se está trabajando. El tema de las mujeres del campo, por ejemplo, excluidas los derechos agrarios de las mujeres, ya dijo Claudia, 1,5 millones de mujeres van a tener, 150,000, ese es el compromiso. Las mujeres jornaleras ya están siendo atendidas, por ahí va. Y tenemos programas para jóvenes construyendo el futuro, jóvenes escribiendo el futuro, pero no tenemos suficientes. Y además hubo un error, y es canalizar pocos recursos a infancia y adolescencia, muchos ancianos, muchos agentes como yo, pero no a los bebés, no a los niños de primaria, no a los chavos de secundaria. Se está compensando, hay más programas para ellos, eso está muy bien, pero los jóvenes siguen siendo una ausencia. En una reunión, ¿qué fue? ¿Qué fue la reunión? Se dijo, como siempre se dice, que aquí no hay jóvenes, y una joven dijo, ¿cómo que no hay jóvenes? Claro que sí estamos, pero no nos ven, no estamos visualizados. Bien, sea lo uno o sea lo otro, ¿cómo combatir a la derecha? No permitir que desvíe a los jóvenes de una causa que es para ellos válida y legítima y dándole a esta causa un contenido juvenil. Si esto lo logramos, pues las convocatorias del fin de semana van a resultar tan fracasadas como me temo, espero que sean. Y me temo que pudieran tener cierto arrastre y esto nos llamaría la atención, no cómo combatirlos, sino cómo hacer nosotros lo que... ¿Cómo abrir espacios? Cómo abrir espacios. Del partido. Claro, básicamente es como abrir espacios. No es tanto hacer cosas buenas para los jóvenes, sino abrir espacios para que los jóvenes construyan su propio futuro. Y su propia agenda joven, ¿no? Y su propia agenda. Armando, se nos ha acabado el tiempo de esta entrevista. La verdad es que nos has puesto en perspectiva muchas cosas, porque precisamente, inclusive dentro del movimiento, pues tenemos esta visión con relación a estas estridencias, a estos avances de la derecha, pero en los medios de comunicación, porque precisamente ahí están en ese momento, pero qué bueno que nos pones en perspectiva todo esto y los retos que tenemos como partido y como movimiento de transformación. Armando, te agradecemos infinitamente que hayas estado con nosotras y con nosotros. Al revés, nosotros. Al revés, no, la posibilidad de poner estos temas a debate, si te habrás dado cuenta, y lo agradezco enormemente, la posibilidad de estas pláticas y de estas intervenciones
es no dar las cosas por supuestas, ¿no? Y Así simplemente es. argumentar que lo que se está haciendo está bien. Hay mucho que decir de que lo que se está haciendo está bien. Hay mucho que decir de las cosas que no sabemos, que todavía no estamos haciendo, que vamos a tener que hacer, que nos falta por hacer y que no sabemos bien a bien cómo y todavía no está resuelto. Yo creo que para eso sirve el debate, para eso sirve el Consejo Consultivo, para eso servirá de alguna manera la Comisión, y para eso servirá el hecho de que ahora la gente que es militante de Morena esté organizada en un comité y ese comité tenga funciones y esas funciones sean hacer lo que estamos haciendo tú y yo, debatir, discutir, ver su entorno y ver qué les incumbe y qué les toca y que los comités sean comités en que haya una proporción suficiente de jóvenes. Dicho lo cual, yo también daría por terminado esto y te agradezco tus preguntas. No, pues fue una plática muy deliciosa. Antes de terminar, pues les invitamos a que sigan las redes sociales del Instituto Nacional de Formación Política de Morena. También sigan las redes sociales de la 4TV y, por supuesto, las redes sociales del partido. Ahí podrán ver la lista del Consejo Consultivo Nacional que se conformó la semana pasada y verán los perfiles y toda la trayectoria que tiene cada una y cada uno de ellos y cada una de ellas. Eso es importante, sobre todo porque lo que no se menciona no existe. Y en ese sentido, pues damos por cerrado este programa de la Revolución de las Conciencias y recuerden que sin formación no hay transformación.